¿Qué es leer? ¿Y cómo hacemos para lograrlo? Déjenme contarles algo maravilloso. Y es que algo sorprendentemente ocurre más o menos a la edad de los 6 años. Sí, exactamente, aprendemos a leer. Pero ¿será esa cuestión de que nuestro cerebro posee capacidades innatas para ello? El autor Stanislas Dehaene otra vez nos sorprende con su libro Aprender a leer, en donde nos detallará de forma concisa, clara y pedagógica los descubrimientos científicos más trascendentales con respecto al cerebro del pequeño lector. Y en este video explicaré cómo funciona el cerebro cuando lee y cuando aprende a leer, cuáles son los circuitos cerebrales que evolucionan a lo largo del aprendizaje y qué dificultades debe de afrontar el cerebro del niño. ¿Qué es la escritura? La escritura surgió producto de la necesidad del hombre por perpetuar de manera fidedigna los sucesos que acontecían en la realidad, debido a que la transmisión oral de ciertos acontecimientos evidenciaban cambios brutales en cuanto a su originalidad y particularidad. Como dicen, las palabras vuelan, pero lo escrito queda. Podemos decir que la escritura es similar a un código secreto que encripta los sonidos y sílabas. Por tal, se puede decir que un buen lector es un descifrador experto. Por otro lado, Dehaene nos menciona que si bien es cierto que existen numerosos sistemas de escritura, todos se van a diferenciar considerando dos aspectos. Uno de esos aspectos vendría a ser en cuanto a su regularidad. Esto establece la relación entre los grafemas y los fonemas. En el mejor de los mundos posibles, cada fonema se correspondería con una sola letra del alfabeto. Así, tan solo para saber leer, sería suficiente conocer el sonido de cada letra. Como en el ejemplo, tenemos la palabra casa, la cual tendría que descomponerse en los fonemas, o en este caso, en cómo suena. Ahora, en cuanto a su granularidad, esta hace referencia al tamaño de los elementos del lenguaje, como en el caso del hiragana japonés, que básicamente representa las sílabas, pero en nuestro caso tenemos el conocido alfabeto. En resumen, todas las escrituras del mundo recurren a dos vías de la lectura, el de la escritura al sonido y el de la escritura al significado. Aspectos a considerar en este capítulo es sobre cómo funciona el cerebro antes de la lectura, qué es lo que ocurre en el cerebro antes de aprender a leer. Según Stanislas, la lectura y la escritura no son habilidades naturales como lo son el escuchar y el hablar, sino que todo se debe a un proceso denominado reciclaje neuronal, que se orienta básicamente a que ciertas partes del cerebro que antes estaban encargadas de ciertas actividades comienzan a realizar funciones para las cuales no estaban destinadas. Pero, ¿cuáles son las fases que cimentan la lectura? Veamos. En los primeros 3 meses, en cuanto al desarrollo del lenguaje, el bebé va a empezar a oír sonidos de todas las lenguas, específicamente la lengua materna. También se le va a activar el área de Broca, el área encargada del lenguaje, y por tal van a aprender a distinguir sílabas cercanas, como lo son ba y da. De allí, a pocos meses, estas regiones van a concentrarse en el tratamiento de la lengua materna. Hacia los 6 meses, el bebé se va a volver particularmente sensible a las vocales de su lengua materna. Por otro lado, también va a haber el proceso de estabilización de consonantes. Las consonantes que le son familiares las va a adoptar como nuevo vocabulario y por tal van a asimilar reglas fonológicas también. Estas reglas fonológicas van a gobernar su lengua y le van a permitir combinar los fonemas para formar nuevas palabras. Entre el primer y segundo año de vida, el bebé va a pasar de un estado de lingüística universal al de experto en ella. Por otro lado, también va a adoptar las reglas gramaticales. Por tal, va a aprender a diferenciar entre él camino y yo camino. También va a comprender la importancia del orden de las palabras, entre buenos días contra días buenos, o yo amo y amo yo.
Hacia los 3 y 4 años, los niños van a aprender a elaborar frases mucho más complejas. Por tal, se va a evidenciar un aumento del vocabulario. No obstante, hay que destacar que el conocimiento que los niños tengan con respecto a la lengua se va a desarrollar de manera inconsciente. Eso quiere decir que, pues, los niños saben, pero no saben que saben. Por tal, es importante destacar que para aprender a leer es necesario tomar conciencia de las estructuras del lenguaje oral, como lo son las palabras, las sílabas y los fonemas. En ese sentido, ¿existirá una región del cerebro que se especialice para ocuparse de las palabras escritas? ¿Qué región del cerebro se recicla para dar lugar al reconocimiento de las letras? Para Stanislas, el principal cambio y que da pie a su teoría sobre el reciclaje neuronal se sitúa en el hemisferio izquierdo, específicamente en el área de la forma visual de las palabras, o también conocido como el área de la caja de las letras. Esto debido a que antes de que esta área se especialice en el reconocimiento de las letras, dicha zona se encargaba del reconocimiento de rostros y objetos, y es por ello que la primera etapa de la adquisición de la lectura es la etapa logográfica, en la que los niños fotografían las palabras. No obstante, a medida que le presentemos letras o nos familiaricemos con ellas, las respuestas de dicha zona se direccionarán en torno a la habilidad lectora. Aprenderemos a diferenciar grafemas que se parezcan, como la C, la O y la E, y grafías que posean el mismo fonema. Ahora, ¿cuáles son las otras diferencias entre una persona alfabeta y una analfabeta? Recordemos que las causas del analfabetismo pueden ser exclusión social y trastornos del aprendizaje. Siendo así, ¿cómo se desempeña una persona alfabeta? Pues bien, en un desarrollo de la precisión visual y también del aumento de la actividad del plano temporal encargada de la recodificación de los sonidos del lenguaje. Por otro lado, una persona analfabeta va a ser menos eficaz en cuanto a la codificación de las palabras. Por otro lado, va a poseer una memoria oral menos buena. También se va a evidenciar la capacidad reducida de manipular fonemas y por último van a ser sordos a los retruécanos. Recordemos que no es lo mismo decir una tormenta que se avecina que una vecina que se atormenta. Tomar conciencia de los fonemas. Ser consciente de los fonemas básicamente constituye la habilidad para reconocer y usar los sonidos en el lenguaje hablado. Recordemos que en la etapa 1, en la etapa pictórica, los niños van a fotografiar las palabras, pero ya en la etapa fonológica, los niños aprenden a decodificar grafemas en fonemas y también a asociarlos. Pero ya en la etapa 3 se va a dar un aumento en el desempeño de la etapa 2, fonológica, y por tal los niños van a aprender a reconocer las palabras rápidamente. Es importante destacar que para que un niño se deslinde de la etapa logográfica, debe aprender a descomponer las palabras en sílabas. Cada sílaba está compuesta por consonantes y cada fragmento se puede subdividir en fonemas, como en el caso de este ejemplo. Por otro lado, para que se evidencie un desarrollo de la conciencia fonológica, es muy importante que el docente enseñe y aprenda a manipular los sonidos. Y eso mediante la aplicación de los juegos lingüísticos, de las canciones, de las rondas, también de las rimas, como en el caso de "En el agua la ballena nada como una sirena". O también la aplicación de las famosas gitanjáforas. Aquí les leo una: chica chicuejo, rema el conejo, pirujo pireja, ovilla la oveja. En resumen, la atención selectiva es una de las funciones cerebrales claves para la lectura. Para ello, el docente debe de explicar y estimular todo esto, pero de manera explícita. Ahora pasaremos al subtema el estadio de espejo y el papel de los gestos. En este apartado, veremos las principales dificultades con relación a la región visual. Recordemos que esta región no está 100% inactiva, pero debemos de recordar
que todavía no van a responder a las letras, sino que los niños no van a aprender a diferenciar las letras que se parecen y que solamente se diferencian por su orientación, como en el caso de la B y D o de la P y la Q. Esto debido a que el sistema visual las va a reconocer como iguales. No obstante, en los primeros pasos para la adquisición de la lectura, este proceso va a ser completamente normal, debido a que recién se está iniciando con ello. Los futuros maratonistas de la lectura. Cada palabra es un enigma para el niño. Es un común rompecabezas que él debe de reconstruir a expensas de grandes esfuerzos. Aquí veremos dos grupos, los lectores principiantes y los lectores expertos. En cuanto al primer grupo, a ellos pues les va a tomar mucho tiempo leer una palabra, debido a que recién están empezando y por tal van a utilizar estrictamente regiones asociadas con el movimiento de los ojos, también con el de la memoria, por otro lado también la concentración y la articulación, debido a que se va a emplear la red del lenguaje hablado. Va a ser intenso. Pues porque el niño debe de aprender a articular correctamente cada sonido de la palabra. Ahora pasaremos a los lectores expertos. Recordemos que a medida que la lectura se automatiza, la movilización de las regiones vistas con anterioridad pues van a decrecer. Es por ello que la automatización de la lectura es el objetivo esencial del aprendizaje. Pero ello también va a depender de la frecuencia en la cual un niño esté familiarizado con la lectura y también del tiempo que le dedicamos a la lectura. Recordemos que la práctica hace al maestro. En síntesis, el trabajo del área de la caja de las letras no va a cesar. Ahora pasaremos a un subtema muy importante. ¿Y la dislexia? Algunos niños experimentan dificultades considerables para aprender a leer. ¿Todos los niños que leen mal son disléxicos? Pues no. Es muy importante entender primero qué es la dislexia. La dislexia es una anomalía neurobiológica temprana que a menudo tiene origen genético. Ahora es muy importante entender también que existen tipos de dislexia. Por ejemplo, tenemos la dislexia adquirida, que aparece a causa de alguna lesión. También la evolutiva, la fonolótica, la superficial o la mixta. Ahora, en la dislexia, a veces vamos a observar pequeños cúmulos de neuronas que no lograron emigrar correctamente por la corteza cerebral y se concentran en las áreas del lenguaje hablado. Esto a menudo genera una anomalía sutil del código fonológico que por ende no permite que la lectura se desarrolle normalmente en las áreas visuales del cerebro. En numerosos disléxicos, las dificultades fonológicas son las predominantes. Es por ello que es normal ver representaciones deficientes de los fonemas. En otros niños también existen déficits de orientación y de atención espacial, y ello pues perturba en gran medida la adquisición de la conciencia fonológica. Las imágenes cerebrales muestran que el lóbulo temporal del hemisferio izquierdo, donde se encuentran las representaciones fonológicas, no se activa en su nivel normal. Es por ello que la región visual no se organiza como debería.